Khan Yaman y Kabir Bedi. ¿Se imaginan? Pues la bomba es que Kabir Bedi le ha dicho algo a Khan Yaman que nadie, pero nadie, se esperaba. Y tiene que ver con Demet Özdemir. Agárrense que viene curvas con este salseo. La cosa es que Khan Yaman, nuestro guapo turco favorito, siempre está en el ojo del huracán. Que si romances, que si proyectos, que si entrenamientos intensos, un no parar. Pero ahora zas, aparece Kabir Bedi, el mismísimo Sandokan, y le suelta una perlita. Y no es cualquier cosa, ¿eh? El veterano actor parece que le ha dado un toque de atención a Khan. A ver, para ser honestos, todos sabemos la historia. Khan Yaman y Demet Özdemir tuvieron un romance que nos volvió locos a todos. Eran la pareja del momento. Pero como muchas cosas en este mundillo, se acabó. Y parece que cada uno ha seguido su camino, o eso nos han hecho creer. Demet, por su parte, está súper feliz con su novio nuevo, un americano que pinta muy bien. Y Khan, bueno, Khan está en Italia, triunfando y haciendo de las suyas. Pero aquí viene lo gordo. Según lo que se está comentando por ahí, Kabir Bedi, que además es amigo de la familia de Khan, se habría encontrado con él. Y en esa charla sacó a relucir a Demet. Imaginen la escena. El Sandokan de antaño dándole consejos al Khan Yaman actual. Y no creo que le dijera, oye, qué bien que te hayas olvidado de Demet. No, no, no. Algo me dice que fue más, un tirón de orejas. Muchos dicen que Khan Yaman está un poco despistado con sus relaciones, o que quizás le cuesta sentar cabeza. Y Kabir Bedi, con esa sabiduría que dan los años y la experiencia, lo habría pillado al vuelo. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Kabir ve el potencial que tuvo esa pareja y, viendo quizás que Khan anda revoloteando, le habría dicho, no te despistes, Khan. Demet es una joya y no la dejes escapar así como así. Piensen en esto. Si Kabir Bedi, una figura tan respetada y con tanta trayectoria, se toma el tiempo de hablar con Khan sobre Demet, algo tiene que haber. No es un amigo cualquiera dándole un consejo de barra de bar. Es un maestro de la actuación y una leyenda que seguramente sabe lo que es el amor verdadero y las oportunidades que no se deben dejar pasar. ¿Por qué nadie se lo esperaba? Pues porque todos asumimos que la historia entre Khan y Demet estaba más que superada. Que eran agua pasada. Que cada uno estaba en su película. Y de repente, ¡pum! El gran Kabir Bedi se mete en medio y nos dice indirectamente que quizás no todo está dicho. A lo mejor Khan está tan enfocado en su carrera en Italia, en sus fans italianas, que se olvida de lo que tuvo. Y Kabir, que seguro que le tiene aprecio, le habría recordado el valor de lo que perdió, o de lo que podría recuperar. Es como si le dijera, hijo, esa chica te quería de verdad, y tú no la supiste valorar como se merecía. Uf. ¡Qué fuerte! Lo que me da a mí es que Kabir Bedi, que es un hombre con mucha clase y muy observador, vio algo en Khan Yaman, quizás un arrepentimiento o una nostalgia, y decidió intervenir. Le dio un empujoncito para que no se durmiera en los laureles. Y todo esto centrado en Demet Özdemir, la chica que conquistó a medio mundo con él. Yo creo que este es el tipo de consejo que marca una vida. No es solo salseo, es una lección de vida de una leyenda a una estrella en ascenso. Y si Khan Yaman escucha a Kabir Bedi, podríamos estar ante un giro de guión que nos dejaría a todos boquiabiertos. Imaginen que volvieran a estar juntos. La que se armaría en las redes. Pero bueno, son solo especulaciones, ¿no? Lo que está claro es que Kabir Bedi ha puesto el dedo en la llaga y ha avivado la llama de la intriga. Y ahora la pregunta del millón es, ¿hará caso Khan Yaman a Kabir Bedi? ¿Vosotros qué pensáis, volverán a estar juntos o es solo un consejo de amigo?